En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores y nuestra opinión. Todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Gracias no por el día de hoy, sino por estos 10 años que me han dado cariño, amor. Lunes noche empieza el show. En clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Cada semana vibrarás. Y entrevistas sin igual, historias de pasión. En clave de franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a Enclave de Franja, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio, los saludos de Miguel Ángel Tejeda en este lunes, hoy sí, lunes 18 de mayo del 2026 a las 9 de la noche en riguroso directo desde el corazón de Vallecas, muy cerquita del estadio de Vallecas en Pasión por el Rayo Radio. Arrancamos este número 34 de la temporada 9 de Enclave de Franja, el número 358 en un programa muy especial, en un programa muy intenso, en un programa en el que vamos a dedicar una buena parte al protagonista del fin de semana, al protagonista sobre todo el domingo, a don Óscar Trejo. Qué día más bonito ayer, qué bonito lo hicisteis, gracias de corazón porque fue muy emocionante todo lo que pudimos vivir durante el fin de semana, pero sobre todo ayer en ese estadio de Vallecas, espectacular. Pero además también contaremos que el Rayo jugó y el Rayo ganó y el Rayo está a un punto en la última jornada, a uno sí, de volver a meterse en Europa. Bueno, pues escucharemos a los protagonistas, contaremos todas estas cosas, escucharemos sobre todo a Óscar Trejo en este Enclave de Franja 34, al que os invito a quedaros aquí para compartir este ratito de radio, que como siempre digo, sabemos cuándo empezamos, no tengo ni idea de cuándo vamos a terminar. Y espero que aguantéis hasta el final. Gracias de corazón por estar al otro lado. Empezamos. Pasión por el Rayo Radio. Pues sí, Óscar Trejo jugó su último partido como jugador del Rayo en el estadio de Vallecas, jugó de titular, portó el brazalete de capitán, se le hizo pasillo en el cambio en medio del partido entre Rayo y Villarreal y recibió el homenaje de sus compañeros y de toda la grada de Vallecas. Qué tarde más bonita. El Rayo, que empató el jueves en Mestalla ante el Valencia, consiguiendo la permanencia matemática, derrotó al Villarreal por 2-0 y se sitúa, como decía ahora en la entrada del programa, a falta de una jornada, a tan solo un punto de volver a meterse en Europa. Si no lo veo, no lo creo.
conseguir un punto más que el Getafe en la última jornada y a Europa. Si ganan al Alavés y el Getafe no gana ante Osasuna, el Rayo volverá a clasificarse por segundo año consecutivo para la Conference. Increíble. Aparte de la final que tiene que disputar el día 27 de mayo en Leipzig, en Alemania, contra el Crystal Palace. Y el partido ante el Alavés en Mendizorroza se disputará el próximo sábado a las 9 de la noche en horario unificado para todos los partidos, con algo en juego en esa última jornada. Serán todos menos uno. Y el Rayo ha publicado el precio de las localidades para ese partido, que costarán 30 euros. Esto es En Clave de Franja, esto es Pasión por el Rayo Radio, así arrancamos el programa de hoy. Hola, soy Felines, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Credibilidad, veracidad, seriedad, constancia. Pasión por el Rayo Radio, la información del Rayo, como debe ser. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Tengo que reconocer que lo de ayer en el estadio de Vallecas fue uno de los momentos más emocionantes, más intensos, más bonitos que he vivido en un campo de fútbol. Ver llorar a un futbolista con la trayectoria de Óscar Trejo, por la emoción, por ese sentimiento, ver sus ojos. Ver a su familia, cómo le arropaba, cómo estaba junto a él, los niños pequeños, los que ya no son tan pequeños, su mujer, todos sus compañeros, toda esa grada de Vallecas que coreó su nombre constantemente, cómo disfrutaron de la vida pirata cantada por él. Vaya tarde. Un futbolista especial, un hombre especial, carismático, un jugador que poco a poco se fue forjando esa imagen, con ese prestigio, con ese peso dentro del vestuario, dentro de lo que es el Rayo Vallecano, dentro del barrio, siempre cercano a la gente, siempre defendiendo las causas justas, hasta el punto de tener que dejar el brazalete ya en su tramo final, en su última época, para estar tranquilo y no seguir desgastándose más, porque ya sabéis lo que pasa aquí en Vallecas, ya sabéis lo que pasa aquí en el Rayo. Siempre cercano. Óscar Trejo ha sido un jugador que ha marcado una época, sin lugar a dudas, en su primer año, porque disfrutó y nos hizo disfrutar a todos con sus goles, con su desparpajo, con su velocidad, con su juego, y se quedó ahí una espinita en el corazón de Trejo. Él quería volver a disfrutar de este Rayo Vallecano, de esta gente, de este barrio. Él quería volver a sentirse otra vez parte de esta historia, y volvió y lo hizo para triunfar, para volver a ser el capitán del Rayo Vallecano, el que llevase la batuta de un Rayo que poco a poco fue creciendo y creciendo y creciendo hasta lo que es ahora mismo. Y eso en muy buena parte, es gracias a él. Un futbolista que además conseguía arropar a todos sus compañeros, que les enseñaba dónde llegaban, que les explicaba qué es el Rayo, que les explicaba en qué barrio estaban, los valores que tiene la gente, qué es lo que se pide aquí en Vallecas, qué es lo que se pide a un jugador del Rayo Vallecano, qué significa llevar esa camiseta con la franja, qué significa ese escudo, qué significa, en definitiva, ser un vallecano más.
Y eso él lo ha demostrado desde el primer hasta el último minuto, desde que se puso por primera vez la camiseta del Rayo, desde que sufrió todo lo que sufrió en aquella temporada, hasta ayer, momento en el que se despedía de todos los aficionados del Rayo Vallecano en ese estadio de Vallecas. Un momento precioso, un momento para recordar, un momento para revivir constantemente en la memoria y para no olvidarlo, porque tú, porque yo, porque todos nosotros podemos decir muy alto: yo vi jugar a Óscar Trejo en el Rayo Vallecano. Y podría contar muchas cosas y podríamos hablar mucho y podríamos darle un toque sentimental a todo esto y podríamos... Pero creo que lo mejor es que sea el protagonista, que sea él, a través de los mensajes que han ido llegando y que él ha ido dando a lo largo de estos días, el que os transmita todo eso, el que os diga lo que piensa, lo que siente. Si estuviste allí en el Estadio Vallecas ya le escuchaste, lo vamos a volver a oír. Porque en este programa hoy queremos rendir tributo a un futbolista, como digo, diferente, un futbolista que traspasaba la línea del fútbol, la línea del jugador, la línea del capitán de un equipo de fútbol como el Rayo Vallecano, para convertirse en algo más, en algo mucho más importante, en algo que seguramente muchos vamos a echar de menos. Y en la parte que me toca, agradecerle, sin lugar a dudas, el trato, la cercanía, el que siempre estuviera disponible. Un jugador diferente, la verdad. Y después de esta pequeña introducción vamos a escucharle, vamos a escuchar al protagonista, vamos a escuchar a Óscar Trejo, primero con unas palabras que pude tener con él después de la presentación en las jornadas del rayismo. Ha sido protagonista, sin duda alguna, no podía ser otro que el propio Óscar Trejo, y el recinto en el que se celebraron esas jornadas del rayismo. Por cierto, enhorabuena una vez más a los organizadores, enhorabuena una vez más a los voluntarios. Espectacular todo lo que habéis hecho, lo que habéis conseguido, y poner el foco en un jugador como Óscar Trejo, que inauguró ese recinto que llevaba su nombre, el recinto Óscar Trejo, y que después, como digo, pues tuve la oportunidad de charlar de manera más o menos informal con él una vez terminado el acto de inauguración de ese recinto de las jornadas del rayismo, para ahora traerlo aquí al programa y escucharle. Este es Óscar Trejo. ¿Qué tal estás? Bien, muy contento por la gente que ha venido, se tomó el tiempo de estar con nosotros, y bueno, empiezan las demostraciones de amor una más, que bueno, al final ya para ellos es costumbre, pero para mí todavía no lo supero. Y tú llevas muchos años aquí y ya has recibido el cariño de la gente. Es verdad que en estos momentos tiene que ser muy intenso para ti, ¿no? Sí, intenso, y bueno, uno al final cree que puede manejar ese tipo de emociones, y cuando ve la gente o cuando se te pasan imágenes por la cabeza es imposible. ¿Con qué te quedas, Óscar, de todo esto? Con el amor, que siempre he dicho, haya hecho las cosas que haya hecho durante estos 10 años, que son cosas muy buenas y capaz que algunas malas, de que pueda venir aquí al barrio y pueda caminar tranquilo y sin problema. Han dicho tus compañeros que vas a terminar levantándola. Oye, vaya idea, ¿no? Estar el día 27, imagínate, yo ya lo estoy visualizando, 27 en Leipzig, allí en Alemania, con un montón de aficionados del Rayo. Imagínate, Sagrada y Óscar Trejo levantando la Copa de la Conference, Siempre lo pensamos, siempre jodemos de que empezó el año, ¿no? Pero lo veíamos lejano y ahora estamos ahí, así que sería culminar de una forma que ni en la PlayStation lo podríamos hacer en un torneo con nosotros, pero bueno, eso es lo bueno. Bueno, pues ni en la PlayStation lo podríamos conseguir, y eso viene a demostrar el valor de lo importante que es lo que está consiguiendo este Rayo Vallecano, lo que ha conseguido con meterse en esa final de la Conference, y que un jugador como él, con su trayectoria, con lo que ha demostrado, y evidentemente poniendo en valor todo lo que ha hecho este equipo para llegar hasta ahí, para lograr la permanencia como logró el jueves ante el Valencia, para estar a un punto, como decía antes, de volver a meterse en Europa, para estar
a 90 minutos, o ya veremos si algo más, de conseguir un título europeo. Ya no hablamos de llegar o no llegar a una final, estamos hablando de tener al alcance de la mano un título europeo. Y más allá de eso, más allá de que se consiga o no se consiga el título, el trabajo está hecho, el mérito ya está más que conseguido, y estar en esa final simplemente tiene que ser para disfrutar, para pasarlo bien, para estar orgulloso de ver al Rayo Vallecano en la final de un torneo europeo como la Conference. Y después ya veremos. Bueno, pues eso es lo que nos decía Óscar Trejo después de la presentación, de un acto también muy bonito en el que pues volvió a abrirse, abrió el corazón de par en par y volvió a dar las gracias, como ha hecho durante todo este tiempo, a todos los presentes, a todos los aficionados del Rayo, a todos los que le habéis apoyado y le habéis seguido y habéis estado a su lado. Y después, como digo, pues hablaba con él. Y ayer pues llegó el momento en ese estadio de Vallecas de los abrazos de todos, de los compañeros, incluso de algún rival que también fue compañero, como vimos a Santi Comesaña, y después todo lo que vivimos durante el partido, ese pasillo tremendo, que yo no lo había visto nunca, que separe un partido para hacer un pasillo los dos equipos y los cuerpos técnicos a un futbolista como fue y como es Óscar Trejo. Bueno, pues llegó después el momento de la fiesta, pero antes de la fiesta me vais a permitir que deje este sonido que viene a romper un poquito la línea de esto que estamos contando y después lo retomo. Pero esta fue la bronca espectacular que se llevó el presidente del Rayo Vallecano cuando bajó al campo, Raúl Martín Presa, a darle el obsequio, digamos, de alguna manera, el número 8, que va a ser el que luzca en la puerta número 8, que se va a llamar Óscar Trejo. Y bueno, cuando bajó el presidente al campo, sonó así. Bueno, pues quedó claro el sentir popular de la gente, el sentir mayoritario. Aquí no son 4, ni 10, ni 15, ni una esquina, ni un fondo, ni un trozo de grada. No. El sonido fue mayoritario y ahí ha quedado patente para quien lo quiera volver a escuchar después, porque como sabéis dejamos la grabación de este programa en las plataformas habituales, en ebooks, en Amazon, en un montón de sitios, en Spotify. Bueno, lo podéis reescuchar también en pasionporelrayo.com y en la radio. Pues ese fue el sonido de ese estadio de Vallecas hacia el presidente del Rayo. Ya os hemos escuchado decir muchas veces que queréis que se vaya, y ayer fue ese momento tenso y ese momento en el que bajó a pisar el césped para darle ese número 8 con el nombre de Óscar Trejo, que se va a poner en esa puerta 8 del estadio de Vallecas, y la reacción de la gente, de la grada. Bueno, vamos a la fiesta. Volvemos otra vez al protagonista, a Óscar Trejo. Dejamos de lado al presidente, que ya tuvo su momento de gloria, iba a decir. Y retomamos con Trejo, que desde el centro del campo, rodeado por todos sus compañeros y por todos los integrantes de ese Rayo Vallecano, con toda la grada a rebosar porque no se fue nadie, incluso los poquitos aficionados que había del Villarreal quisieron estar presentes también en esa fiesta del fútbol y sobre todo del sentimiento de cariño hacia un futbolista diferente como Óscar Trejo. Trejo cogió el micro y dijo esto a la grada de Vallecas. Gracias no por el día de hoy, sino por estos 10 años que me han dado cariño, amor, me han arropado como uno más, y al final soy 50 santiagueño y 50 vallecano.
chicos que son el mayor tesoro de lo que tengo junto a mi mujer. Siempre les digo que podemos hacerlo bien o mal en el deporte o en la vida que elijamos, pero lo principal es ser buena persona, demostrar transparencia, leal, legitimidad, y ustedes se lo merecían desde el primer día hasta el último. No quiero dejar de agradecer a cada compañero que he tenido la oportunidad de compartir el día a día, a cada técnico, a cada trabajador, a cada integrante de la institución. Y bueno, no se olviden nunca que ustedes son el Rayo Vallecano, Nosotros podemos estar de paso 1, 2, 10 años, pero al final el amor y la pasión que le ponen ustedes es algo inigualable. Así que no cambien nunca. Acompañar a este grupo hermoso, a los Palazón, a los Valentín, a los Batalla, a los Alvarito García, a los Baliú. Ojalá que el se quede, y creo que quieren que se quede, y que puedan armar un proyecto importante que ya creo que nos merecemos, no solo pelear por el descenso, sino pelear por estar entre los 8 primeros cada año. Bueno, y por último, agradecerles y los quiero mucho, los voy a extrañar mucho. Y bueno, aquí hay 6 abonos que siempre van a estar presentes en aquella esquina. Los quiero mucho. Gracias. Y el abrazo con su familia y el abrazo con sus compañeros y el cántico de la grada con ese Trejo y Trejo capitán y toda la fiesta que hubo en torno a un hombre que ha marcado muchísimo, como digo, en este Rayo Vallecano, no solo dentro del terreno de juego, sino en todo lo que ha estado haciendo, lo que ha trabajado, lo que ha peleado, tanto de manera pública como privada. Y ahora pues deja paso los ha nombrado, a sus compañeros, a Isi, a Óscar Valentín, a Batalla, a Baliu, a Álvaro, que son los que continúan con el legado de Óscar Trejo. Va a ser muy difícil, por no decir imposible, cubrir el hueco que deja un futbolista como él. Pero entre todos seguro que van a conseguir, no que le olvidemos, porque ni es el objetivo, ni es lo que tiene que ser, pero por lo menos que se note un poquito menos la ausencia de un hombre como Trejo, con todo lo que ha significado, con toda la ayuda que ha prestado al crecimiento del Rayo Vallecano a nivel de marca. Lo que se estropeaba por un lado, gente como Trejo, gente como Alberto, ahora que recuerdo, gente de otra época como Mitchell o como Coque Andújar o como Piti, han conseguido algo muy difícil de explicar, pero que está ahí, ¿no? Y es ese legado que deja un futbolista que está, yo creo que por encima del nivel de muchos de los que he nombrado ahora mismo, y que luego podemos discutir su capacidad futbolística, que yo creo que está lejos de cualquier discusión, pero sobre todo lo que ha significado para el Rayo Vallecano. Momento emocionante el que se vivió tanto antes del partido, durante el partido, que además hizo un partidazo Trejo y dio una asistencia de gol. Bueno, espectacular para ser su último partido en Vallecas. Y en ese acto con sus compañeros y con toda esa grada y con toda esa afición, y yo creo que incluso se llegó a ver, si no todo, gran parte de ese acto en la televisión. También algo de agradecer cuando no te llamas Griezmann o cuando no te llamas Lewandowski, cuando no eres internacional por Polonia o por Francia, aunque Trejo debería haber sido internacional por Argentina, y esto es opinión mía. Bueno, pues
después de todo eso, después de tanta emoción, después de tanto aplauso, de tanto cántico, pues llegamos a otro momento bonito, otro momento que seguramente le va a costar alguna que otra multa al Rayo Vallecano, pero que nos quiten lo bailado, ¿no? Es tremendo. Este Estrejo cantando La vida pirata. Ahí está. Pues esa era la última vida pirata de ese estadio de Vallecas, con Óscar Trejo como jugador del Rayo, con Óscar Trejo como capitán del Rayo y con Óscar Trejo como jefe de ceremonias de esa vida pirata. Se subió allí al fondo, se fue con los bucaneros y desde allí entonó esa vida pirata que durante tantos años ha disfrutado desde la otra perspectiva, desde el terreno de juego, después de cada victoria del equipo de Vallecas, y han sido muchas las veces, infinidad las veces que Trejo ha podido disfrutar de esa vida pirata. Es la segunda vez que tiene la oportunidad de subirse y de ser él el que dirija esa vida pirata que para él era la última ya como jugador del Rayo Vallecano. Le quedan 2 partidos todavía, le queda el último de Liga ante el Alavés, con ese premio en el horizonte de poder volver a clasificar al Rayo para Europa, y le queda también otra oportunidad más, la que seguro que vamos a disfrutar todos en Leipzig, esa vida pirata cuando el Rayo consiga la Conference y él mismo la levante en esa final ante el Crystal Palace. Es un sueño, es algo que nos gustaría a todos ver, que es posible y que, bueno, pues es uno de los objetivos que quedan por cumplir a este futbolista de otra época, como digo. Un futbolista que después de tantas emociones, después de todo lo vivido, después de todo lo disfrutado, en ese mural que se inauguró también instantes, un par de horas antes de la disputa del partido contra el Villarreal, salieron todos los jugadores al mercado de Numancia para ver ese mural, que además se terminó con el jugador allí, con esa camiseta del Rayo en la que se dibujó el número 8 y el nombre de Trejo, y se puso abajo Capitán Eterno.
Bueno, otro homenaje más, con el aplauso de todos los allí presentes. Espectacular también ese mural que han hecho desde en esas jornadas del rayismo. Espectacular, si tenéis la oportunidad, no dejéis de pasar a verlo, aunque hayáis visto las imágenes ya en las redes o hayáis tenido la oportunidad de ver algún vídeo, incluso los que hemos colgado nosotros también en Pasión por el Rayo, que lo veáis allí in situ, y porque es tremendo. Enhorabuena una vez más a los creadores de una obra maestra como esa, que tenía el colofón de Óscar Trejo con su familia, con sus compañeros, con sus amigos. Por allí vemos también a Alberto, el ex jugador del Rayo y ahora comentarista de televisión, que también estuvo presente, y todos sus compañeros de la primera plantilla del Rayo y del cuerpo técnico que estuvieron allí arropando también a Óscar Trejo junto a su familia en esa inauguración de ese mural espectacular, como digo, precioso, con el nombre de Trejo coronando una de las partes del mismo, ¿no? Bueno, pues después de todo eso, como digo, todavía le quedaban fuerzas pues para hablar con el club, para hablar con las televisiones y para hablar con nosotros en la zona mixta. Y allí le estábamos esperando, bueno, infinidad de micros, de compañeros, de todos los medios, de las televisiones, de las radios y, por supuesto, Pasión por el Rayo, que no podía faltar a la cita con Óscar Trejo también en la zona mixta. Esto es lo que dijo ya en las últimas declaraciones que vamos a escuchar hoy de Óscar Trejo en la zona mixta. Primero no puedo creerlo, no sé ni en dónde estoy. Agradecido de por vida por el cariño que me han dado durante los 10 años, pero el día de hoy yo creo que ya es tocar el cielo con las manos, así que orgulloso de haber vestido esta camiseta, de haber recibido tanto cariño y de haber sido tan transparente y leal con toda la gente de aquí. Es algo que no entra en mí, recibir tanto. Siempre he dicho que no sé qué habré hecho porque tampoco no tengo mucha memoria, pero al final soy un agradecido de este deporte, de haber sido siempre como soy, alguien normal, alguien humilde, y creo que al final la gente ha sabido ver eso, y súper agradecido por el grupo que tengo de amigos, no de compañeros, por la gente que me ha seguido durante estos 10 años en los momentos buenos y en los malos. Y al equipo rival se lo he dicho uno por uno, que la verdad que no me lo esperaba, y eso me ha matado a mí, y ahí es donde rompo, que ya no aguantaba nada, así que ahí empiezo a llorar. Bueno, yo creo que me voy a quedar con el de la final, que ojalá Dios quiera se termine ya como se tenga que terminar, pero ya vivir eso va a ser el último momento y me va a quedar de por vida. No, la verdad que no. Ya le he dicho al presidente que discrepo, que al final aquí hay mucha gente que se lo merece tanto como yo, y sabiendo que ese 8 es una persona que tanto quiero, es a Michel, y creo que hay mucha gente que no han podido tener lo que yo he podido tener este día, pero a la vez también he hablado con ellos y me han dicho que lo disfrute por ellos, por mí y por toda la gente que no ha tenido ese momento de gloria o de cariño de toda la gente. Sí, al final que estén mis hijos siempre te toca la fibra. No quería mirar mucho porque al final quería disfrutarlo, y bueno, va a ser un día que lo vamos a recordar de por vida, y dentro de un poco lo vamos a tomar con más tranquilidad y poder hablar de todos los detalles. Lo volvería a hacer porque al final he vivido momentos hermosos, me han tocado ascensos, semifinales de Copa, y el día de hoy ha sido increíble, de los mejores que he pasado como futbolista, y bueno, ojalá que le ponga un 9 porque el de la final seguramente a ver si raza el 10. Bueno, gracias a Dios he podido ayudar, he podido disfrutar. Es verdad que al principio me sentía muy difícil de gestionar tantas emociones y tanto lo que tenía dentro, ¿no? Pero bueno, contento que también que Ale me haga bueno el pase. No, bien, me acuerdo que la última le habían puesto multa al club, así que imagínate ahora la segunda. Y le decía eso en cuando cantaba, pero bueno, son momentos, quiero tener otra foto ahí y va a quedar ahí de por vida. Otra foto es la del brazalete, también vistiéndolo y llevándolo en este viernes especial, ¿no? Sí, mis compañeros, al final ya agradecido y lleno de felicidad por tantos gestos, tantos momentos vividos con ellos. Ya no es solo hoy, sino son 10 años, mucha gente que ha pasado por el vestuario, y bueno, muy contento de tenerlos como amigos. No, seguramente haya mucho, y ahora hay que apoyarlo. Ya he dicho a los Isi, a los Álvaro García, que están haciendo historia, les queda mucho tiempo, muchos años, Oscar Valentín,
viene batalla con mucha fuerza, así que va a haber muchos ídolos y ojalá que siga esta camada muy buena dándonos muchas alegrías. Yo creo que al final él está enamorado primero de la ciudad, del grupo y del club, que es verdad que también viene haciendo años espectaculares y creo que es un técnico que tiene muchos equipos obviamente interesados y que está en la labor de escuchar, pero seguramente si le ponen un proyecto en la mesa serio y con grandes posibilidades de que el equipo ya esté donde se merece, yo creo que se le puede mover bastante todo y bueno, y la fuerza de los compañeros seguramente la van a quedar. También ha dicho que le gustaría que te quedaras tú en este club. Que firme el primero y después vemos. Bueno, pues eso es lo que decía Trejo, que primero firme Íñigo y después ya puede pedir que Óscar Trejo siga en el club de la manera que sea, porque es una figura pues única y seguro que puede ayudar muchísimo al crecimiento de este Rayo y él lo decía también en esas declaraciones o en eso que os contó desde el centro del campo, que ya le gustaría ver al Rayo consolidado no solo en la lucha por evitar el descenso a Segunda División, sino entre los 8 primeros, que es algo que de momento ya consiguió el año pasado, que este año va camino también si hace un buen partido en Vitoria y ya veremos qué sucede con el Alavés. Pero claro, él quiere que se dé continuidad a eso, que se haga un proyecto serio, que se le pueda presentar a Íñigo para que pudiese, iba a decir cambiar de opinión, que creo que no va a ser, y esto es opinión, pero por lo menos que se pueda presentar algo que haga pensar a Íñigo que, bueno, pues seguramente se va a terminar yendo, va a crecer, va a ir a un club más importante, más grande, con objetivos mucho mayores, pero también que le deje un poquito la duda de lo que podría haber sido, haber seguido en el Rayo. Pero claro, hablar de proyecto serio en el Rayo Vallecano es ser muy optimista y el bueno de Trejo lo tiene que saber más que de sobra porque ha pasado muchos años aquí en Vallecas y lo de la seriedad de los proyectos pues deja mucho que desear. Empezando por material, empezando por condiciones, empezando por las herramientas de trabajo que tienen los propios jugadores. Este mismo año ha habido una queja de todo ese vestuario. ¿Qué seriedad le vas a plantear a nadie? Y menos a un hombre como Íñigo, que ya se lo conoce de su época anterior con Andoni y de esta suya, en la que ha triunfado por encima de cualquier expectativa que se pudiese tener. ¿Qué le vas a explicar? ¿Que de repente te vas a convertir en un club profesional, que vas a tener unos departamentos, que vas a tener una gestión, que vas a tener... Pues no se lo va a creer nadie. Bueno, pues dejamos aquí con un fuerte abrazo también para Óscar Trejo, que sabemos que... bueno, pues a partir de ahora tiene que ir mascando poco a poco esa nueva condición cuando cuelgue las botas y cuando acabe esta temporada, que todavía le queda por delante el partido de Mendizorroza y la final de la Conference. Y hablamos de lo que sucedió sobre el terreno de juego. Entre tanta fiesta hubo un partido de fútbol. Un partido de fútbol que además era importante porque el Rayo se jugaba, después de haber conseguido el jueves en Valencia, se jugaba a tener opciones de llegar a la última jornada con posibilidades de meterse de nuevo en Europa, algo que es impensable porque yo recuerdo, y lo comenté aquí en los primeros programas de esta temporada, que había quien decía que el Rayo era carne de cañón para irse a Segunda División, que no iba a ser capaz de mantener el tipo en las 3 competiciones, en la Copa, en la Liga y en la Conference. Bueno, pues los que pensaban aquello, y yo pedía tranquilidad y vamos a disfrutar y vamos a ir paso a paso y vamos a ver cómo va la cosa, bueno, pues aquellos ahora están escondiditos en la cueva, evidentemente, porque no pueden decir absolutamente nada. Equipo salvado antes de 2 jornadas. Equipo en la final de la Conference y equipo a falta de un punto para meterse en Europa de nuevo, como para aparecer ahora, ¿verdad? Bueno, pues lo dicho, que se jugó ese partido ante el Villarreal, que se adelantó el conjunto de Vallecas por mediación de Camello en la primera mitad, que redondeó la victoria con otro tanto alemão al principio de la segunda parte, además con la asistencia de Óscar Trejo. El Rayo jugó muy buen partido, el Villarreal estuvo bastante flojo, apretó únicamente en los minutos finales, aunque sin mucha convicción y ya con el marcador en 2-0. Por tanto, una victoria justa del Rayo que le sitúa, como he comentado en varias ocasiones esta noche, a un punto de la Conference a falta de una jornada.
Y después de la fiesta y después de todo lo que se vivió en el campo, o entre tanto, porque Marcelino sí compareció en sala de prensa bastante antes que Íñigo, que estaba todavía sobre el terreno de juego, pues disfrutando de ese festival de la vida pirata y de todo lo que hubo en torno a Trejo, bueno, pues escuchamos a Marcelino, que también recibió otra de las grandes pitadas de esa tarde en el estadio de Vallecas, una vez más. Marcelino protagonista al entrar al terreno de juego, tanto en la primera parte como en la segunda, y al salir cuando se marchaba, y sobre todo al final del partido, otra bronca también para Marcelino, para el técnico del Villarreal, que decía esto en la sala de prensa. Bueno, pues buenas tardes a todos. El partido, creo que ha habido un equipo que ha sido superior, que fue el Rayo, y ha ganado justamente. Nosotros empezamos bien, el primer gol creo que nos hizo daño. Tuvimos poca profundidad, poca finalización, y en el segundo tiempo, con ese error inicial, pues bueno, el Rayo se puso 2-0. El tramo final fue cuando más ocasiones de peligro generamos, pero ya era excesivamente tarde. Felicitar al Rayo por la victoria, porque ha sido superior. Bueno, pues lo está haciendo muy bien. Es un entrenador que lleva 2 años y medio, me parece, en Primera División, y que está haciendo las cosas muy bien. Le deseo, por supuesto, todo lo mejor. El deseo de Marcelino para Íñigo Pérez, del que dicen pues prácticamente todos, que será su sustituto en el banquillo del Villarreal. Un Íñigo Pérez que no quiso hablar, no quiso desvelar su futuro, lo va a dejar para el final de temporada, no quiere más protagonismo del debido y no quiere que su decisión enturbie o pueda desviar la atención sobre lo que le queda al equipo todavía por delante, como decimos, esa última jornada en Liga y esa final de la Conference, aunque él ya tiene decidido cuál va a ser su futuro y ya lo ha trasladado al club. Eso es evidente, porque cada vez que se le pregunta no dice que todavía no hay nada, que no, claro, ahí a estas alturas de temporada tiene que estar todo más que atado. No quiso, como digo, comentar, no quiso decir nada, pero sí habló en esa sala de prensa en la que le volvíamos a preguntar un montón de cosas relacionadas con el partido, pero sobre todo relacionadas con el protagonista del fin de semana, con el protagonista de la jornada, con el protagonista de la historia de este Rayo Vallecano, un hombre que se ha convertido en ídolo y que va a poner su nombre, como decía, en la puerta número 8 de ese estadio de Vallecas. Este es Íñigo Pérez, hablando de todo eso en la sala de prensa ayer. Solo tengo gratitud. Hay un montón de emociones, pero la gratitud está por encima de todo, porque uno no entiende cómo, realizando un trabajo que es ser entrenador de fútbol y conociendo lo que despierta este deporte en la gente y lo que ayuda, pero todavía no soy consciente y no acabo de comprender por qué está este sentimiento hacia mí. Lo entiendo en cierto modo, pero me rebosa, me supera y, bueno, simplemente gratitud hacia todos. Bueno, es un cúmulo de sensaciones, pero es alimentar una deuda que se va generando con los rayistas y con la afición del Rayo Vallecano y que es difícil saldar. Creo que me la han puesto, la deuda está saldada, pero día que pasa, día que celebramos, día que, como te decía antes, te hacen sentir hijo de Vallecas, la deuda aumenta. Por lo tanto, nada, mucho agradecimiento. No hay palabras para poder expresar la gratitud y simplemente que, bueno, intentaré que con mi capacidad y dedicación poder devolver estos momentos que me entregan. Trejo es genuino y es inimitable. No va a haber otro como él, pero no porque no haya buenos futbolistas. El cúmulo de gran jugador, todas sus virtudes futbolísticas expuestas durante un montón de años al servicio del equipo, pero sobre todo cómo se comporta con sus compañeros desde el segundo uno que llegas y pisas Vallecas, y sobre todo este año es de una grandeza para mí inigualable. Alguien que sabe o que imagina que está ante quizás su última temporada, sin contar con los minutos que él además merece. Lo digo aquí, que él merece, y no ha tenido un solo reproche, un solo día en el que se haya quejado, un solo día en el que haya entrenado un poco por debajo de lo que es la excelencia. Eso es de grandeza y eso no hay nadie. Yo no me he encontrado a nadie con ese cúmulo de capacidad futbolística y capacidad humana. Por tanto, es inimitable y ojalá pueda estar cerca del grupo, porque es muy necesario.
Hola Íñigo, buenas tardes. Miguel Ángel Tejeda de Pasión por el Rayo. Precisamente hablando de Trejo y tú que has vivido ya ese proceso de pasar de jugador a entrenador y de dejar el fútbol activo, ¿cómo le has encontrado? Porque le hemos visto llorar, evidentemente, emocionarse, estar con su familia, en un momento pues, muy emotivo para alguien como él. ¿Cómo has encontrado a Trejo? ¿Qué es lo que has podido hablar con él en estos momentos tan bonitos para él? Creo que para él el día de hoy a veces se nos olvida cuando lo estamos viendo en el centro del campo o cuando está cantando, que es un instante en el que le estamos viendo, es una representación, pero en su cabeza y en su emoción, en su corazón, existen días enteros en este estadio, con compañeros, vivencias más allá del fútbol. Por tanto, estaba derretido, estaba, bueno, alguien que no se puede componer y que está roto por la emoción, como es normal. Es un poco lo que os decía antes. Si yo llevo aquí 4 años y sientes ese tipo de emoción, imagínate él, que además las ha vivido de todos los colores y además con esa entrega que es satisfactorio para uno mismo y que le genera paz interior, pero no hay que olvidar que eso desgasta mucho a la persona. Entonces, hoy ha sido un día preciso para él, que además no es casualidad que se haya dado todo para que lo pudiésemos celebrar con él así. Bueno, a ver, lo anticipo ya sobre lo que se va a hablar cuando dé el siguiente 11. El otro día, con 5 o 6 cambios, hicimos la, para mí, mejor primera parte en Liga junto con Estrasburgo en Conference. En Estrasburgo hubo 3 o 4 bajas de calado social muy importantes y, sin embargo, hicimos el mejor partido. Entonces, en Vitoria no me gustaría que con cualquiera que jugase se pensara que no estamos intentando volver a conseguir, para mí, el mayor hito de la historia del Rayo, que sería clasificar a Europa 2 veces vía Liga. Ganar la Conference sería también un hito que seguramente está a la par, pero creo que en 11 meses del año pasado, más 11 meses de esta temporada que recientemente acabará, poder clasificar a Europa por méritos propios y futbolísticos durante tanto tiempo y con tantas dificultades que tenemos, no sé, en cada escalón habría que verlo, pero está a la altura de los equipos más grandes. Y esto, aquí hay un entrenador que tiene una idea, que puede convencer, que hace los cambios, que hace las alineaciones, pero no tengáis ninguna duda que el mérito es de estos jugadores que vienen pasando por el Rayo y que gracias a gente como Trejo no nos queda otra forma que imitarle y buscar todas las virtudes que tiene tanto dentro como fuera del campo. No sé qué es lo que desea él. Entiendo que ayer mostró su parecer y que le gustaría estar vinculado al club. Lo que yo sí tengo claro, al margen de lo que él pueda decidir, es que debe estar en el club. No sé cómo, dónde, cuándo, pero sí sé el por qué, porque lo he vivido. Entonces, para mí es imperativo que él permanezca ligado al Rayo Vallecano. Mira, para ser entrenador del Rayo Vallecano hacen falta muchas cosas, como para cualquier equipo, pero hay algo que lo diferencia, que es que necesitas un tipo de energía que es diferente para entrenar al Rayo Vallecano. Ese tipo de energía debe tener una cantidad importante como para cualquier club y eso pasa a un segundo plano, pero el tipo de energía que se necesita para estar en este club, la cantidad que, bueno, todo el mundo la tiene y sobre todo que ese tipo de energía se regenere de manera urgente y rápida para la adaptación es lo más importante. Entonces, en este proceso no se encuentra uno de hoy para mañana, sino que son decisiones, reflexiones que va tomando tiempo y bueno, ya te digo que hoy no quería tener ningún atisbo de individualismo porque entendía y además creo que es justo que es el día de Óscar Trejo. Entonces, cuando hay algún momento, hablaremos sobre esto. Íñigo, como sabes, he estado presente en todas las eliminatorias de la Conference. He alucinado con los 2.500 de Bratislava, con toda la gente que estuvo en Atenas, incluso en Turquía. Se prepara un viaje bueno, de cerca de 9.000-10.000 aficionados del Rayo, una auténtica locura para un barrio como este. ¿Cómo lo estás viviendo tú y qué se puede decir a toda esa gente que va a recorrer toda Europa para ver al Rayo en la final de la Conference? Bueno, precisamente lo que les digo a los jugadores y a la afición, de que lo importante no es el qué, sino que es el cómo se hacen las cosas. Hace unos meses hablé de ojalá pudiéramos tener un viaje masivo
juntos, con familiares, con amigos, cada uno desde un lado, y generar recuerdos, generar aventuras, poder hablar de cómo hicimos estas cosas. Entonces, yo estoy muy emocionado con que eso se ha cumplido. No quiero decir que no me importa el resultado de la final, pero siento casi plenitud. Evidentemente, cuando pite el inicio, sabéis que todos somos muy competitivos y vamos a intentar regalarnos este trofeo que será complejo, pero sobre todo me importa lo que va a suceder antes, lo previo. Ya lo estamos consiguiendo, ya notas a las gentes cuando te hablan de dónde sale uno, cada historia, eso es lo que ese vínculo para mí es el importante. Entonces, cuando salgamos a calentar y veamos 10.000, 11.000 personas con la franja animándonos sin cesar, lo único que me preocupa va a ser el cómo juguemos esa final. El qué en una final, bueno, ojalá, pero el cómo me obsesiona. No quiero a nadie con bloqueos, no quiero a nadie con responsabilidades excesivas, y también lo digo para la grada. Nos lo merecemos, debemos hacerlo de este modo, y además estaremos más cerca de conseguir el trofeo, seguro. Hola, soy Jesús Diego Cota, es jugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Soy Jesús Diego Cota y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes vivirlo por ti mismo. Puedes escuchar opiniones o tener la tuya propia. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos toda la actualidad del Rayo Vallecano como nadie más lo hace. Noticias, análisis y retransmisiones con la pasión de siempre. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión. La vida consiste en dar pasos, en equivocarse y aprender para no volver a hacerlo, en avanzar sin darte cuenta, en sobrevivir a lo malo y disfrutar de lo bueno. En la vida, yo siempre digo que no se suele valorar lo que se tiene hasta que se pierde, y al final todo se pierde. Se transforma, se convierte en otra cosa o simplemente desaparece. La vida de Trejo. Él nos ha contado que no ha sido nada fácil. Un chico argentino que soñaba con jugar al fútbol, que salió muy joven para Europa, como tantos argentinos, que pensó que había triunfado solo con llegar, pese a tener claro que todo pasaba por trabajar, al que engañaron y que tuvo que aprender a crecer y buscarse su camino. La vida de Trejo. Ese chico triunfó en Gijón y también lo hizo en Francia, pero en su corazón, siempre tuvo la espina de su paso por Vallecas y el deseo de volver a la que durante apenas un año muy difícil, había sido su casa. Trejo y sus valores, Trejo y su personalidad, el Trejo futbolista, pero sobre todo el Trejo persona, se amoldó perfectamente a la forma de ser y de expresarse de los vallecanos. Para Trejo, Vallecas era como un pedacito de su Argentina natal, un lugar en el que el esfuerzo no se negocia, porque el esfuerzo es la única manera de sobrevivir. Y así lo interiorizó y así se lo supo explicar uno por uno a todos los jugadores y demás integrantes de este Rayo Vallecano con el paso de los años. Trejo, y él lo ha dicho, es un vallecano más. Nació muy lejos, vivió otras experiencias, pero siempre tuvo claro dónde quería estar. No vino aquí a ganar títulos, ni a ser un ídolo. Vino a saldar una deuda consigo mismo y a disfrutar. La deuda está saldada y el disfrute también. Entendió desde el principio dónde estaba y a quién representaba, siempre cercano, siempre accesible. Con nosotros fue así, sabía que no estaba ante un medio grande, aunque nos trató como si lo fuéramos, y nunca en todos estos años nos dio la espalda. Ayer fue un día duro para muchos, entre los que me incluyo. La despedida de Trejo supone pasar página.
pero no una página cualquiera, no, una página dorada que puede serlo más el próximo 27 cuando en Leipzig juegue una final que ni en la PlayStation, como él mismo me dijo. Uno no es consciente de lo que tiene, aunque lo valore en el día a día. Y uno no es consciente de lo que se tiene hasta que de repente algo que parecía eterno, que no iba a acabar jamás, poco a poco se va deteriorando, se va transformando y en un día como ayer te convences de que ya no volverá. No volveremos a ver su visión de juego, su dominio de la situación, sus penaltis o su manejo del ritmo, pero siempre podremos recordar todo lo que nos dejó y podremos decir: yo vi jugar a Trejo en el Rayo. Gracias por todo, Chocota. Hola, soy Francisco Medina Luna Pitti, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones y nuestra opinión. Todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la información del Rayo Vallecano. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. El análisis de Nacho Herrero en Enclave de Franja. Pues un poquito de rock and roll, del rock and roll que le gusta a Sergio Camello cuando marca los goles, y ayer marcó uno y se marcó ese rock and roll. El rock and roll más pausado de Óscar Trejo y el rock and roll que es como, pues yo diría que un vendaval en este programa y se llama Nacho Herrero. Nacho, muy buenas noches, bienvenido. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal estamos? Un poco decepcionado estoy. A ver, ¿por qué? Yo esperaba que en la despedida de Óscar Trejo todo el mundo gritara al unísono que tiren otro penalti él e Isi. ¿Te imaginas? Qué momentazo aquel, es verdad. Tenían que haber reeditado. Qué mejor momento para resarcirse en su despedida, por favor. Estoy decepcionado. Sí, la verdad que mira, si lo hubieran pensado, lo podían haber repetido y hubiera sido el colofón definitivo a una fiesta maravillosa la que vivimos ayer y un fin de semana tremendo el que hemos vivido con Óscar Trejo en Vallecas este fin de semana, ¿eh? Ha sido por culpa de los árbitros por sancionar a Isi 7 partidos. No se ha podido dar Trejo la despedida que merecía. Bueno, que menudo espectáculo todo, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que en general, si a alguien allá por el mes de agosto nos cuentan todo lo que nos iba a pasar en estos últimos 8 o 9 meses, yo creo que nadie lo hubiera creído. Ni lo deportivo, ni lo institucional, ni lo que ha pasado con Trejo, ni lo de la afición, ni lo de la final, ni estar otra vez metidos peleando otra vez por Europa. Es todo tan, no sé si decir irreal, porque sí que es real, porque lo estamos viviendo, pero es algo tan alejado de lo que siempre ha sido el Rayo, el espíritu del Rayo, el equipo humilde, el sufrir, vernos ahí peleando y cómodamente y tener las últimas 2 jornadas para decir, bueno, no pasa nada si perdemos, es algo que bueno, pues te da este margen para que en el caso de que se te marche una leyenda viva del Rayo, pues te puedas dar un homenaje como el que nos dimos ayer. Una leyenda que ha marcado mucho, que ha significado mucho más que ser un jugador de fútbol, que ha llevado el brazalete de capitán merecidísimamente
por todo lo que suponía y por todo lo que representaba, que incluso ese desgaste le llevó a tener que dejar el brazalete, bueno, pues y esa responsabilidad en otros compañeros como Óscar Valentín, que también lo está haciendo muy bien, y después pues llegan Álvaro, Isi, Valiu, él mismo los nombraba ayer. Pero un jugador que traspasaba, y lo he estado comentando durante el programa de esta noche, que le hemos dedicado pues prácticamente media hora a Trejo, y creo que me he quedado corto. Bueno, pues un futbolista que traspasaba mucho más allá que lo que veíamos sobre el terreno de juego, que era puro espectáculo también. Claro, cuando lo mejor que pueden decir de ti no es ni siquiera que eres uno de los 4 o 5 futbolistas con más cantidad de partidos con la camiseta del Rayo Vallecano, que ha defendido el escudo en casi todas las categorías, en casi todas las competiciones, en casi todos los estadios que te puedas imaginar, sino que casi todo el mundo lo que más reivindica de Óscar Trejo es esa figura de capitán, es ese abrazar a los nuevos compañeros, es ese saber hacer grupo, es ese saber acompañar a los nuevos, es ese saber mandar y saber cuándo hay que dar una voz en el vestuario o cuándo hay que calmar las cosas, ayudar a todo el aficionado, ese elemento externo que dicen desde la dirección del club, que vaya tela. Sí. Pues claro, cuando lo mejor que puedes contar de alguien no sucede durante los 90 minutos que dura un partido, es que estás hablando de una figura que va muchísimo más de la dimensión futbolística. Yo personalmente siempre diré el mismo ejemplo, que a mí me sorprendió una tarde que estábamos por ahí por la ciudad deportiva, haciendo un pequeño homenaje a niños de cantera del equipo, y ahí se presentó Trejo con parte de su familia, para pues simplemente hacerse unas fotos, mandarles un mensaje de ánimo y pues darle esa sorpresa a esos niños pequeños, que fue algo de pensar, a decir, bueno, pues se me ocurren 1000 planes mejores que seguramente cualquier futbolista estaría haciendo la tarde previa de un partido, que estar aquí con 5, 6, 7 niños dándoles ánimo y diciéndoles que se esfuercen y que está muy atento de ellos. Entonces, me parece que, como tú comentas, es algo que trasciende cualquier tipo de reglamento, de página, de cifras, de estadísticas, de cualquier archivo histórico que se pueda hacer sobre él, y ojalá está ahí sobre la mesa su futuro. Veremos a ver si lo podemos seguir disfrutando, aunque como me parece haberte escuchado, creo que casi es mejor que todavía ese corazón que todavía sigue latiendo, siga ilusionándose, siga disfrutando con el fútbol, lo que le puede ofrecer, porque aquí, como tú dices, proyecto serio, me da que va a ser complicado de encontrar. Siguiendo con la figura de Trejo, él lo decía, y cualquiera, tú le preguntas a cualquier aficionado que incluso no haya cruzado una palabra con Óscar Trejo, y te va a decir, es una buena persona, o sea, es humilde, es normal. Los que hemos estado algo más cerca, los que le conocemos poquito, ya lo puedes decir más, ¿no? Pero qué importante, y él mismo también lo decía, ¿no? Que cuando uno se va, después de haber hecho el trabajo que ha hecho, siendo una figura importantísima, no digo del Rayo Vallecano, y yo lo decía además ayer en la crónica, para mí, si no el mejor, uno de los mejores jugadores de la segunda división, y uno de los jugadores importantes de primera división, quitando las superestrellas, que evidentemente son otro nivel, ¿no? Pero cuando te vas, y después de toda esa trayectoria, lo que queda es el Trejo persona, cuando todo el mundo se emociona al verte llorar como un niño pequeño, cómo estás ahí en esa vida pirata. Joder, es que es tremendo, ¿eh? Sí, sí. Y al final sucede eso, que tú te pones a analizar los 300 y pico partidos que ha jugado este futbolista en todas las categorías con el Rayo Vallecano, y probablemente si hubiera una valoración imaginaria de todo lo que han sido sus partidos, te digo yo que más del 90 al 95% ha sido un futbolista de 8, 9 y 10. Es decir, que es un jugador que se ha echado a la espalda a su equipo infinidad de veces. Recuerdo incluso esa temporada que nos estábamos jugando el ascenso a Primera División, lo recordarás tú, que se lesiona, se hace una lesión, creo que es muscular, que le daban como para 2 semanas o 2 semanas y pico, y resulta que en el siguiente domingo le teníamos jugando otra vez, y claro,
lo que temías es que estaba forzando, estaba infiltrado y que pudiera tener alguna repercusión, pero ese partido que jugó después es que fue el mejor y es que creo que se marcó. Entonces, no puedes nunca decir sobre Óscar Trejo ni que se ahorró un esfuerzo, ni que dijo no a nadie que necesitaba su ayuda, ni que solo mirara por su condición como futbolista, que ya sabemos los jugadores como son de egoístas. Jamás vas a poder decir eso de un jugador como Óscar Trejo, y eso te habla pues tanto de esa dimensión humana de la que hemos hablado como de su dimensión futbolística, que yo creo que con sus números, con sus cifras, está fuera de toda duda. Ya no solo en el Rayo, es que lo has dicho tú, es que se fue a Gijón y funcionó, se fue a Toulouse y funcionó, y es un jugador que es querido en cualquier sitio de esas aficiones donde estuvo jugando. Sí, en Mallorca, en el recuerdan Elche. con muchísimo cariño. Sí, claro, sí. O sea, su trayectoria ha estado marcada por el cariño, que le pueden haber salido las cosas mejor o peor, que ha podido tener años mejores o peores, y eso y dentro de una temporada eso le pasa a cualquier futbolista, y con el paso de los años evidentemente eso es así, pero que todo el mundo, todas esas aficiones, lo que sienten por Óscar Trejo es un cariño inmenso. Claro, porque al final él creo que una de las mejores cosas que tiene es que ha sabido interpretar exactamente lo que el fútbol ha pedido de él. Incluso lo hemos visto esta temporada. Obviamente es una campaña que a él probablemente le hubiera gustado estar a un mejor nivel, pero cuando él ha visto que, bueno, pues que ya tampoco a lo mejor llegaba a ese mínimo que él mismo se exigía, se ha echado humildemente a un lado. Lo hemos visto pues fuera de la convocatoria en muchos partidos, pero eso sí, apoyando desde el banquillo, apoyando a sus compañeros, lanzando mensajes de ánimo a todo el mundo. Y hasta el último partido, siempre que el equipo lo ha necesitado, ha estado ahí. Si ha habido algún partido en el que ha tenido que hacer alguna falta o alguna tarjeta, lo ha tenido que hacer. Me acuerdo de una de las temporadas también que estábamos con Andoni preparados para subir a Primera División, que creo que le expulsaron en uno de los primeros minutos. Creo que fue un partido contra el Granada, creo recordar, o si no estábamos jugándonos la permanencia, y me acuerdo que era un mar de lágrimas. Sí. Tenía la cara totalmente bañada en lágrimas porque era consciente de que un error que había tenido le había costado pues al equipo jugar con 10. Ese partido al final se acabó ganando con el agradecimiento que después le dio a los compañeros. Pero me acuerdo de ese partido. Yo creo que el más ovacionado, el más aclamado después del partido fue Óscar Trejo, precisamente porque la gente es consciente, y más en Vallecas, de que estos fallos a veces suceden, que somos humanos, que todos nos equivocamos, pero que no es lo mismo un futbolista que hace una expulsión y como todavía que se va incluso encarándose con vete a saber quién y monta el pollo, a un tío que se le viene el mundo encima porque ha cometido un error. Y claro, eso te habla muy a las claras de lo que siente, no solo por el barrio y todo esto, que bueno, al final pues podríamos debatir, sino de lo que siente por el club, por sus compañeros y por supuesto por los aficionados. Y el respeto que ha recibido también, evidentemente, de esa grada, de esos compañeros. Incluso ayer el Villarreal, que estaba invitado de piedra a esta fiesta y que bueno, participó evidentemente con un excompañero como Santi Comesaña por los años que ha pasado aquí también y por lo que ha compartido con Trejo, pero que también se sumó el Villarreal, y es algo que yo desde aquí aplaudo también, esa imagen bonita de deportividad hacia un rival, hacia un futbolista que a ti ni te va ni te viene, y que le muestras ese respeto y ese cariño también en su último partido en Vallecas. También chapó por el Villarreal, Sí, desde luego hay que agradecerles el gesto, el respeto. Obviamente también en el equipo contrario había una persona con un brazalete llevando la camiseta amarilla, que ha estado aquí muchísimos años y sabe lo que la figura de Óscar Trejo representa. Y obviamente no tengo ningún género de dudas de que Santi Comesaña ha tenido mucho que ver, más allá de que obviamente todos seguramente les pareciera bien y se han enfrentado a Óscar Trejo en infinidad de partidos.
Seguramente Santi Comesaña tuvo mucho que ver en esa decisión. Y bueno, es lo bonito que tiene Vallecas y lo estaba pensando precisamente mientras tú lo comentabas antes, cuando te he escuchado la primera vez comentar esto, que afortunadamente en Vallecas este tipo de homenajes no suceden siempre y cada vez que nos pasa, pues obviamente nos deja roto el corazón y yo por lo menos llevo 24 horas todavía dándole vueltas al coco, pero recuerdo que pues con Juanfran en un Rayo Levante ya pasó, sí. Incluso un ejemplo más cercano creo que fue con Unai Simón, no sé si fue el año pasado o el anterior, que consiguió el Zamora en un Athletic Rayo, se le despidió también con una sonora ovación. Bueno, son esta clase de ejemplos que te hablan de que Vallecas pues todavía sigue siendo un campo distinto, y el ejemplo más reciente, pues por ejemplo, lo hemos tenido esta misma temporada, no con Óscar Trejo, sino con un Santi Cazorla, que también se despedía de Vallecas, y acuérdate la tronadora ovación que se llevó. Sí que es cierto que en ese momento, pues hombre, no se le va a hacer el mismo homenaje que se le hizo a Trejo, porque obviamente Cazorla no va a recibir 19 homenajes en todos los campos que visita, pero sí que es verdad que Vallecas todavía sigue siendo ese pequeño reducto, como tú dices, que se respetan ciertas cosas del fútbol, que hay momentos en los que ganar, perder o empatar en esos 90 minutos no es tan importante como saber reconocer la figura de una persona pues que ha entregado pues casi prácticamente media vida por una entidad como es el Rayo. Sí, la verdad es que lo de Cazorla se está extendiendo y todo el mundo del fútbol, evidentemente, a un futbolista con su trayectoria y con su ascendencia y también en la selección y demás, pues también se le están brindando esos homenajes en modo de ovación y demás en todos los campos en los que juega sus últimos partidos con el Oviedo. Me llama mucho más la atención ese otro ejemplo que comentabas de Juanfran en el Levante, que es un futbolista que no tiene ese perfil y que también aquí en Vallecas recibió ese homenaje que se fue emocionadísimo y contentísimo también por recibir ese aplauso de una afición contraria, en este caso la del Rayo. Sí, además es que sucedió que el pobre al cuarto de hora o a los 20 minutos disputando su último partido se rompió, muscularmente sufrió una lesión y le pasó como a Trejo, era un mar de lágrimas de tener que despedirse así del fútbol. Pero en ese gesto que, como tú dices, en este caso el Villarreal también mostró ese respeto, yo creo que la afición del Rayo siempre lo ha hecho, creo que siempre lo hará, y aquí obviamente todos somos humanos y emocionalmente tenemos sentimientos, y si no que le pregunten a Marcelino qué tal fue su recibimiento, pero con las personas con las que obviamente son rivales, nunca son enemigos y siempre se lucha en buena lid, se lucha con fair play, con tus armas, yo con las mías, y al final de eso, incluso si quieres nos vamos y nos tomamos un refresco o lo que sea, pues con Juanfran, que era una figura del fútbol, un trabajador, pues obviamente el cariño de Vallecas no podía no estar ahí, lo mismo con Santi Cazorla, obviamente con Óscar Trejo, después de 10 años de eso, de media vida entregada aquí al club, por supuesto no iba a pasar, y se organizó desde muchísimo tiempo antes. La gente de Plataforma y de Bucaneros llevan una semana rindiéndole homenajes a través de los días del rayismo, preparando el tifo que después se vio en el estadio. Obviamente, los grandes trabajadores del fútbol, ya no hablo de leyendas, ni mundialistas, ni campeones, ni máximos goleadores, sino los trabajadores del fútbol, estos que son la base del fútbol, porque al final estrellas llegan a ser 15, 20, 50, los que ocupan las portadas de los periódicos y de las televisiones, pero el resto, la base, los que mantienen el fútbol, obviamente merecen también ese trato de leyendas, y más si es un nombre como el de Óscar Trejo. Un Óscar Trejo al que todavía le queda, y lo comentábamos antes, le quedan 2 batallas que librar. Una, el domingo en Mendizorroza contra el Alavés, para ver si suena la flauta y el equipo se mete, y lo decía Íñigo, dice, esto sí que es un hito, que el Rayo Vallecano se meta 2 temporadas consecutivas en Europa. Si lo de meterse el año pasado en Europa era algo impensable y soñado por muchos, pero dices, bueno, vale, pues una vez, la casualidad, han jugado bien, vale, está muy bien, han hecho una temporada perfecta, y en la última jornada, que si el otro no gana, que si no sé qué, se meten. Pero que lo consiga por segunda vez consecutiva meterse en la Conference directamente en Liga, es que es algo inigualable, ¿eh? Sí, bueno, es que nos estamos mal acostumbrando, o no sé si decir bien acostumbrando, a hablar de hitos con este grupo, con este entrenador, con estos futbolistas,
pero es que es así. Está Es que ahí. lo que están logrando es que no se ha visto nunca antes en la historia del Rayo. Por eso conseguir este tipo de acontecimientos, como llegar a una final, sí que probablemente es que ha habido generaciones enteras de seguidores rayistas desde la cuna hasta su muerte que no pensaron jamás que íbamos a llegar a una final de una competición europea. Ni Y medio es que es lo cerca. que dices tú, ya no es que estés, bueno, a ver si nos clasificamos, a ver si llegamos. No. Es que ya estás a 90 minutos de levantar un título europeo que va a estar para siempre en tus vitrinas. Y como quien dice ese hito, dice el hito de firmar, como se consiguió esta semana anterior en Valencia, la quinta permanencia consecutiva en Primera División, lo que significará que por primera vez en 102 años de historia el Rayo Vallecano va a jugar 6 años seguidos en Primera, lo cual le preguntas a cualquier aficionado y te dirá, bueno, pues es que pensaba que el Rayo llevaba en Primera División muchísimo tiempo, pero es que ya no es solo ese hito, es que como tú dices, es que puede llegar la segunda clasificación automática deportiva para Europa, y pues que puede hacerlo por 2 vías de manera deportiva. Es que puede hacerlo por Europa League, ganando la Conference, o puede conseguir la Conference League si se da el resultado con el tema del Getafe Osasuna. Pero es que incluso voy un pasito más allá y Si tiene conseguimos las a la dos. mano tiene otro hito, que es la mejor clasificación histórica en Primera División, que hasta ahora está en la mano de Paco Gémez, que consiguió ser con el Rayo octavo con 53 puntos, pero es que si se dan los resultados, y al Rayo incluso le podría bastar un empate si el Getafe pierde, Eso es. y el Valencia no gana, con esos resultados el Rayo sería séptimo clasificado con 48 puntos, eso sí, menos puntuación. Ese hito no lo lograría el Eurorayo de Íñigo, pero conseguirían la mejor clasificación de toda su historia. Es que desde luego es una auténtica locura el pensar que hasta hace 2 semanas estábamos hablando de a ver si nos salvamos, y con lo apretado que está la liga y lo que hemos dicho infinidad de veces, seguro lo recordarás, Miguel, este equipo merece más puntos de los que está generando, más puntos, se nos están yendo puntos como los de Getafe, como los de cualquier otro partido, el Real Madrid que te puedas imaginar, se nos han ido infinidad de puntos, y todo eso súmale todas las polémicas arbitrales que hemos tenido. Es que estás hablando de un Rayo que podría ser absolutamente estratosférico y que, ¿por qué no podía haber estado incluso peleando por el Celta, por esa sexta plaza? Apúntate algo. Mira. Vamos allá. Consigue la mejor clasificación de su historia. Eso es. Con lo cual ya está metido en Conference. Eso es. Y además gana la Conference y entonces va a la Europa League. Y el octavo, Locura. y el octavo, que sea el Valencia, el Getafe o quien quiera, pues le regalamos la Conference el año que viene. ¿Qué te parece? Sería la locura total. Creo que en ese caso que tú comentas, creo que sería perjudicial para el fútbol español, pero no nos van a permitir en el fútbol español que, sintiéndolo mucho, miremos para nuestro ombligo, porque esto nos va a pasar solo una vez en nuestra vida. Y oiga, lo sentimos mucho, señores del Real Club Celta de Vigo, que nos disculpen, pero les cambiamos su Europa League por la Conference, vayan ustedes a la Conference. Y hasta luego, Lucas. Y lo que tú comentas, sería un perjuicio porque pasaríamos de tener 9 equipos en Europa a tener 8, pero vamos, para el Rayo sería, yo creo que es inimaginable pensar que ni en 102 años, ni en 1000 años después de esto que suceda, el Rayo va a volver a tener una temporada tan exitosa como está, siendo el club que es y siendo la entidad que es, la institución que es. Pues fíjate lo que te voy a decir. Con lo que se ha preocupado el fútbol español por un club como el Rayo Vallecano, como para estar pensando yo ahora en el fútbol español a costa del Rayo Vallecano. Vamos, que ni loco. Eso está claro. No, si se puede conseguir lo máximo que se pueda conseguir, y además no tengo ningún género de duda que tanto Trejo como Íñigo, como cualquiera de los que forman parte de este Rayo, lo van a querer hacer, porque lo han dicho siempre. Lo han dicho, es que es probablemente la última oportunidad que nos está dando el fútbol de hacer algo grande. Y desde luego el premio lo merecen por todo lo que han peleado, por todo lo que han luchado, por todo lo que han tenido que escuchar. Acuérdate lo que se hablaba durante las primeras semanas, que si Alemão, que si Camello, que si Álvaro García, que si Trejo, que si...
al final, pues bueno, pues se da uno cuenta de que el fútbol, las temporadas son muy largas, que hay dinámicas muy distintas, que los baches físicos y los baches de resultados están ahí, están a la mano, y que al final lo importante es que este grupo de jugadores han conseguido algo que no era muy habitual, que es que ya no es que solo quieran al Rayo, es que se quieren entre ellos mismos porque son casi como una familia. Vale, y posibilidades para meterse en la Conference vía Liga. El Getafe no lo tiene hecho porque tiene que jugar contra Osasuna, que Osasuna todavía no está salvado y que tiene que ir a puntuar en el partido contra el Getafe, previsiblemente, o mejor, si gana, pero que tiene que puntuar para salvarse matemáticamente y evitar estar hasta el último minuto mirando a ver qué pasa por ahí. Y eso nos permite a nosotros que, consiguiendo el resultado que se dé contra el Alavés, que sea favorable a nuestros intereses, pues el Rayo pueda estar en la Conference, que es lo que decíamos antes. Tal cual. Si nosotros ganamos y después se dan el resto de resultados, que básicamente sería que el Getafe no ganara, con un empate y nos valdría, estaríamos automáticamente clasificados para Conference. Y si después, el día 27, resulta que a don Óscar Trejo le da por levantar la Conference League, también llamada Paragüero por la afición del Rayo Vallecano, pues imagínate lo que podría ser, pues eso, tener a la Real Sociedad campeona de Copa en Europa League, al Rayo Vallecano campeón de la Conference League a Europa League, y el sexto clasificado de la Liga Española, pues que pasaría a jugar la Conference, si no me fallan los cálculos. Así que tendríamos, pues eso, hay ocho equipos en Europa y sería auténticamente espectacular. Y es lo que dices tú, es que el Getafe es que lo tiene que pelear contra Osasuna, que si no se va a ir a segunda, y es que además va a estar sin uno de sus jugadores más importantes, como tiene, que fue expulsado ayer. Y fíjate el mérito que tiene lo que está haciendo el Rayo Vallecano, porque hace muy poquito, y seguramente lo recordarás, Íñigo ponía como ejemplo el resurgir y la trayectoria que llevaba un equipo como Club Atlético Osasuna. Decía que era uno de los espejos en los que se tenía que mirar el Rayo Vallecano como pasos a seguir para consolidarse, para ser un equipo respetado, para ser un equipo que está... Y fíjate dónde está ahora, que vale, que no es de los que tienen más posibilidades de irse a segunda división, pero que llega a la última jornada sin tener los deberes hechos del todo. Lo que viene a reforzar una vez más que el equipo se salvara contra el Valencia 3 jornadas antes de que acabe la Liga, y que ahora esté en la situación que está. Es que es tremendo. Sí, el mérito que tiene este equipo es absolutamente tremendo. En una liga, yo creo que de las más competitivas que hemos visto en los últimos años. Podríamos debatir, si alguien quiere, si a lo mejor el nivel se ha ido hacia arriba o se ha ido hacia abajo, pero el caso es que prácticamente hasta la semana pasada, hasta hace 2 jornadas, es que estaban del octavo al noveno hacia abajo, estaban todo el mundo peleando por no bajar, incluyendo al Oviedo, que al final se ha descolgado. Sí. Pero lo que ha conseguido el Rayo es meritorio, es un mérito tremendo, terrible, en una de las plantillas más veteranas de Europa y la más veterana de la Liga, lo cual quiere decir también que esa experiencia les ha ayudado para, en los peores momentos, esa jornada en la que pisamos el descenso, no hay que olvidarlo, en la jornada 23 creo que estábamos en puestos de descenso, teníamos que jugar contra el Atlético de Madrid en medio de todo ese barullo del mogollón por el tema del estadio, del césped, esas desastrosas decisiones que se tomaron desde la dirección deportiva, desde la institución. Pues estábamos ahí, y después en ese resurgir del equipo, en ese golpe sobre la mesa contra el Atlético de Madrid, ya ha sido prácticamente todo línea hacia arriba en uno de los calendarios más duros que, como tú has comentado, te he escuchado antes decir, es que nos daban por carne de cañón, íbamos a bajar últimos, y la Conference League no íbamos a llegar, ni a octavos. Pues el equipo ha ido al tran-tran, un diésel de estos que no paran, y se plantó en octavos de Copa, y se ha plantado en la final de la Conference, y 2 jornadas antes salvado permanencia ante equipos, como dices tú, con un Osasuna que le veíamos muy fuerte, que lleva ya infinidad de años en Primera División. Sí. Decías lo del nivel de la competición, no sé si es mejor o peor. Lo que sí es mucho más emocionante, ver a un Valencia que estaba fatal, que les han estado abucheando y pidiendo la cabeza del entrenador, y que llegan a la última jornada
y de repente es uno de los aspirantes a meterse otra vez en Europa y dices, a ver qué está pasando aquí. La Real Sociedad, que iba ganando el partido de ayer contra el Valencia precisamente, pierde y de repente se va de mitad de tabla para abajo, el campeón de Copa. Ves al Villarreal, que es un equipo Champions espectacular y que ya se ha dejado un poquito ir también, y claro, tú ves esta liga y dices, pero si es que aquí hay infinidad de equipos que se están jugando cosas y la prueba la tenemos en que en la última jornada todos los partidos, salvo uno me parece, todos los partidos se juegan a la misma hora porque en todos hay algo que está en juego. Es alucinante. Sí, las combinaciones a más de uno que está con la calculadora le encantarían y desde luego llegar a esa jornada mirando más hacia arriba que mirando hacia abajo con el sufrimiento que hemos conocido. Sí, sí. De hecho, se cumplía hace nada, hace una semana, no creo que llegara una semana, aquel día de mayo en el que Santamudo nos salvó de aquel descenso con el Granada. Pues es que han pasado ya 14 años desde aquel día y fíjate lo que ha cambiado lo que es la perspectiva del Rayo sin que haya demasiado proyecto ni idea de hacia dónde debemos de ir, porque no es que se haya mejorado la institución en sí, ni se hayan creado una nueva cantera, una nueva ciudad deportiva, nuevas instalaciones, nuevos recursos, nuevo proyecto, nueva dirección deportiva ponte colaboraciones en América, nada de eso, no hay nada de eso. Hay unas decisiones deportivas institucionales que se centran en el primer equipo que por diferentes circunstancias han salido muy bien y así estamos. Se ha conseguido algo inimaginable y que nos quedan unos cuantos días todavía para mejorarlo. Es que cuando ya estás en esta partida de póker en la que vas ganando, de repente te salen los 4 ases y dices voy con todo, es que es así, es que hay que ir con todo y a la vez y la final de la Conference son 2 partidos de los que el Rayo puede salir por todo lo alto, si es que todo esto todavía sería posible. Bueno, ayer fiesta total en esa grada de Vallecas, como todas las temporadas para cerrar la campaña, en las últimas, cuando el equipo ha estado como ha estado, ha sido tremendo. Y ayer, pues con la celebración con Trejo, con ese tifo que tú comentabas antes, que fue una preciosidad y que vuelvo a reiterar una vez más mi felicitación a todos los que han participado en algo tan grande como lo que se pudo ver ayer en el Estadio de Vallecas, una fiesta, un ambientazo, culminada con esa vida pirata del propio Chocota allí subido en el fondo. Decía él, la otra vez le cayó una multa al club, o sea que lo mismo esta vez toca otra, pero bueno, él quería tener ese momento y quería disfrutarlo con su gente, con esa con la que ha cantado tantas veces la vida pirata, mirándoles de frente y a los ojos, y ayer toda la grada, e incluso decía yo, el pequeño grupito de aficionados del Villarreal, allí les vi también siendo partícipes o por lo menos disfrutando de algo tan grande como lo que se vivió por parte de la afición del Rayo. Sí, fue muy bonito. Obviamente no se puede nadie hacer una idea de lo complicado que es colocar 14.000 cartulinas una a una, siguiendo un patrón. Es, vamos, una tarea de chinos y durísima. Afortunadamente, pues en el rayismo hay mucha gente y que es capaz de pues sacrificar las primeras horas de la mañana de un domingo para hacerlo posible, y así se vio el resultado. Esas imágenes ya van a estar ahí, como las imágenes del tifo del centenario, van a perdurar para siempre. Y fíjate que lo bonito que es todo el precioso recuerdo que nos queda de todo, y que sin embargo un jugador en el momento de su despedida tenga como ahí esa dudilla, ese asomo de duda de decir, bueno, si me van a multar por subirme a la grada a celebrarlo con mis aficionados, que ya es el colmo de los colmos, que yo entiendo que al final, pues esto de la liga haya que pintar a unos como son muy malos, que son los que van en contra de mis ideas y los que van o que quieren o no entienden mi idea de hacer negocio del deporte, pues que ha sido algo siempre popular y que estamos viendo cómo cada vez se nos va más de las manos con entradas a precios disparatados, y tanto. Y que un futbolista no pueda celebrar en su retirada, no es un partido cualquiera, en su retirada, y que tenga esa duda de si le van a sancionar, pues al final habla muy a las claras de lo que son unos y de lo que somos los otros, que nos quedamos al final con el buen recuerdo
y porque lo has comentado tú, porque yo ni siquiera lo iba a mencionar, y de lo otro que pasó en el césped, que también has puesto el audio, Sí. prefiero ni mencionarlo, Vale. porque prefiero quedarme con el recuerdo de lo bueno, el recuerdo de lo positivo, y al final quien quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro, pues bueno, pues allá él con su protagonismo. Desde luego yo ese momento lo tengo como lapsus en la memoria y ya se me ha olvidado. No, yo simplemente quería que quedara constancia también del sentir popular de la gente de Vallecas, porque así fue. Y si le hubiesen dado un aplauso, bueno, pues también, aunque sea por lo novedoso, que no va a ser, también lo hubiese contado. Pero bueno, han sido nada, 30-35 segundos y el protagonismo para el Chocota, para su fiesta, para su retirada y para eso que decías que la Liga no entiende de estas cosas, no entiende de sentimientos, no entiende de fútbol, entiende de negocio nada más y de todo lo que genera dinero. Y igual que la Liga, te pongo el ejemplo de la UEFA, que lo estamos sufriendo en estas jornadas antes de la final, y es que todo el mundo del fútbol, el que añoramos, el que nos gustaría, el que hemos mamado desde pequeños, el que hemos disfrutado toda la vida, sabiendo que los futbolistas eran privilegiados y en aquella época del fútbol que bueno, pues recordamos con nostalgia, pues también eran gente que vivían por encima de las posibilidades de los demás, pero era otra cosa. Y ahora esto es simplemente cuánto dinero me das para hacer lo que quieres hacer. Y si no me das ese dinero, pues te quedas fuera, ni más ni menos. No puedo añadir nada más y insistir en la idea de que al final creo que lo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo, lo has hecho durante todo este programa, durante toda esta temporada, es quedarnos con los recuerdos bonitos, con la idea de que seguimos en la lucha, que seguimos en la pelea y con la ilusión, no sé si vacua o no, de que algún día ese fútbol que tú añoras, que yo añoro y que es el que queremos, pues al final vuelva, porque no es muy lógico lo que tú dices, que un jugador el día de su retirada esté pensando si le van a sancionar o no por subirse de celebrarlo con sus aficionados. Y tampoco es muy normal que para un humilde medio de comunicación que ha seguido al Rayo en Segunda División B cuando nadie más lo hacía y que ha seguido al Rayo Vallecano en campos de Copa del Rey cuando nadie más lo hacía y que ha seguido al Rayo en todos los partidos de la Conference League, tanto en casa como fuera, obviamente a que ahora por sea una cuestión de cifras, de unas cifras muy altas que obviamente no se puede permitir un humilde medio, pues te puedas quedar fuera de este fútbol negocio, pero bueno, así está montado, soñaremos con que alguna vez volveremos y no dependa del dinero y mientras tanto vamos a construir nuestros recuerdos bonitos a través de otro sistema, de otra manera y seguro que lo vamos a conseguir porque a ilusión y a pasión, que por eso llevamos el nombre en el medio, no nos va a ganar nadie. Sí, aprovecho para decirle ya a todos nuestros oyentes que evidentemente ya lo están entendiendo, ¿no? No vamos a retransmitir la final de la Conference, hemos llegado hasta las semifinales con todo el cariño, con toda la ilusión, con todas las ganas, con mucho tiempo, con mucho dinero de por medio, con mucho esfuerzo. Hemos llevado todos los partidos de la Conference, los de fuera, los de casa, hasta las semifinales, que es donde nos han dejado. A partir de ahí ya entran los grandes medios, las grandes corporaciones, están a otro nivel que no tiene nada que ver con lo nuestro y que evidentemente ni podemos, y ya te digo que aunque pudiera, no querría entrar en esa rueda y en ese juego porque estamos hablando de muchos miles de euros para una retransmisión en Pasión por el Rayo Radio. Nos consideran radio regional, que está muy bien y se lo agradezco, con un potencial grande, que está muy bien y se lo agradezco, y con un equipo en la final que está mucho mejor y eso se lo agradecemos a los jugadores, pero hasta ahí hemos llegado. Y lo demás lo vamos a seguir trabajando en la web, en las redes sociales, como bueno, pues solo nos va a faltar la patita de la radio, pero vamos a disfrutar de todo lo demás, vamos a contar todo lo demás y vamos a pasar una noche de final de la Conference, una jornada, un fin de semana, yo diría que una semana entera de locura. Y ya está, y que se queden con su dinero. Sí, va a ser el partido de nuestras vidas, no vamos a permitir que nadie nos lo chafe y así lo vamos a contar, lo vamos a hacer de otra manera distinta y ya está. Y con el apoyo y el cariño de toda la gente que está ahí al otro lado estoy segurísimo de que sí, vamos a echar en falta la radio, pero va a ser
menos duro no echarla tanto en falta con el apoyo de toda la gente. Y también darle las gracias a Red Piso, a Gestoría Rueda, a Autoescuela Rayo, que de otra manera, bueno, pues también van a estar con nosotros y también les agradezco pues todo este tiempo que nos han acompañado, que nos han apoyado, que han confiado en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, en nuestra ilusión y que han estado ahí con nosotros y que van a seguir seguro la temporada que viene. Estaremos en Europa League, estaremos en la Conference, en la Copa, donde haga falta, pero esta gente del barrio, bueno, pues merece mucho la pena y desde aquí les doy las gracias también, Nacho. Hombre, ¿cómo no darles las gracias? Si es que si estaban con nosotros en Tarazona, cuando Óscar San Valentín, casi a las 12 de la noche, nos metía en la siguiente ronda contra ese equipo de Segunda Federación, cuando estábamos en Segunda División. Si han estado en Lugones, si han estado en Ávila, si han estado en Juncos, ¿cómo no iban a estar en la final de Leipzig? Y sin su ayuda, sin su dinero, ¿por qué no decirlo? Porque al final es un patrocinio también económico, pero sobre todo es el apoyo moral, el interés que siempre han demostrado en nosotros, en qué necesitamos, en cómo sería posible hacer esto de esta manera y aquello. Pues obviamente sentirse así de querido, aunque no sea solo respaldado por el apoyo económico, desde luego a mí personalmente, supongo que a ti también, dan muchísimas más ganas de hacer esto durante muchísimas más temporadas. No te haces una idea. Bueno, que estaremos en la final de Leipzig, ya veremos cómo, ya veremos desde dónde, ya veremos tantas y tantas cosas, pero que claro, una noche como esa no nos la podemos perder, no me la imaginaba perdiéndome un evento como ese, la primera vez que el Rayo llega a una final europea y que Pasión por el Rayo no esté en ese estadio, no esté en ese momento y no podamos contar a nuestra manera, de la manera que sea, ese partido. Y ya veremos cómo queda, ya veremos si el Cristal es tan ogro y tan grande y tan equipazo como suponemos, o si no lo es tanto, o si el Rayo gana o pierde o empata o que pase lo que tenga que pasar, pero nosotros lo vamos a disfrutar también, claro. Sí, y ganar, Miguel, yo creo que ya hemos ganado. Ahora lo único que nos falta es levantar la copa, vale. Porque ganar, llegando hasta donde hemos llegado, hemos ganado, vamos, por goleada. Ahora lo único que nos falta es que nos den el trofeo, que sería lo único, y si no nos lo dan por las buenas, pues nos lo llevamos de manera ilegal, por así decirlo. Bueno, eso, ten cuidado, a ver si va a desaparecer y van a pensar que hemos sido nosotros los que nos lo hemos llevado. Bueno, que lo demuestren, que lo demuestren. Por cierto, en 2 días es el Media Day, que es puertas abiertas para la prensa y que, bueno, pues se hablará con el entrenador, puertas abiertas también para que los medios puedan estar en el entrenamiento, hablando con los jugadores. Una iniciativa bonita también para que se pueda acercar algo que muchas veces pues no está tan al alcance de la mano, en Vallecas y en el Rayo un poco más, pero en otros equipos a lo mejor no tanto, y es una iniciativa que, bueno, pues los finalistas tienen ese día pues para las fotos, para estar con la prensa, para que podamos acercar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros lectores, pues esos momentos, esa semana previa de una final europea. Sí, es prácticamente la cuenta atrás, porque será una semana antes del partido en Leipzig y bueno, pues servirá también como medidor de esa intensidad, de esos sueños, ver cómo lo lleva la plantilla y bueno, pues medir el pulso casi por última vez, porque ya sabemos cómo van a ser los protocolos de las finales, en el que prácticamente estamos hablando de pues casi como si fueran divos y divos de la música que no se puede uno ni acercar. Va a ser algo así. El tema de la final va a ser todo mucho más restringido, por lo tanto, este último contacto aquí en la Ciudad Deportiva es algo bonito, como tú comentas, y vamos a ver cómo respira el Rayo Vallecano en esa pata tan importante como son los futbolistas del cuerpo técnico. Hemos contado muchas cosas, hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de Trejo, de esos partidos de liga, de esa trayectoria del equipo, de poder meterse en la Conference, de esa final. No sé si nos dejamos muchas cosas en el tintero, Nacho. Hombre, seguro. Miles de emociones, miles de recuerdos que hemos ido fraguando esta temporada. Todavía lo que nos queda por contar, que son 2 partidos, el de Vitoria y el de la final de Leipzig, pero es que casi sin que nos demos cuenta estamos ya metidos ahí porque
Lo leí ayer, esta mañana en redes sociales, es que dentro de una semana empieza nuestro desembarco allí en Alemania y va a ser algo bonito, algo precioso. Vamos a ver si esas dudas de los jugadores de los que hablaba Íñigo en estos días de atrás, si por fin llegan, están tratando sobre algodones tanto a Ilias como a Álvaro García para que no se pierdan esos dos futbolistas esa final. Y es que nos quedan infinidad de cosas por contar. Todavía no se sabe qué pasará con el futuro de Íñigo, que no ha querido tener protagonismo, y fíjate que es difícil evitar 15 o 20 preguntas en un mismo fin de semana, pero lo ha conseguido. ¿Qué va a pasar también con el futuro de muchos jugadores? Porque más o menos parece claro a día de hoy que no van a seguir los cedidos, que vuelven a sus equipos. Probablemente Mumin tampoco va a seguir porque no se ha oído absolutamente nada desde su lesión acerca de ofertas de renovación. Está pendiente el futuro de Unai, está pendiente también muchos jugadores y muchos futbolistas lo más reciente que tenemos es la renovación de Leyen, que ha firmado un añito más hasta el 2028, por lo tanto, una de las patitas de los pilares fundamentales va a seguir y veremos a ver qué pasa en estos dos últimos partidos. Ojalá que dentro de una semana y 3 días estemos viendo cómo Óscar Trejo, junto a los capitanes, junto a Óscar, junto a Isi, junto a Iván Bayú, pues estén levantando el entorchado europeo, el primero, y que después tengamos mucho más que contar de cómo se organiza el poder visitar el trofeo en la ciudad deportiva o en el estadio, la rúa por las calles de Vallecas, los baños de la gente por las fuentes, si va a haber pantallas gigantes o no, Miguel, en el estadio, ¿qué va a pasar? Es que son tantas cosas que es que no nos llega ni la camisa al cuello casi. Bueno, yo lo que veo es desorganización a nivel de lo de siempre y luego organización por parte de toda la gente, ilusión, ganas, viajes increíbles por toda Europa, haciendo escala no sé dónde y dónde no sé cuál, yendo después en tren desde este otro sitio, pasando la noche en esta ciudad y luego por la mañana. Bueno, la ilusión de todo un barrio, la ilusión de miles de aficionados, y se lo decía yo a Íñigo en la rueda de prensa, 9, 10.000, 11.000, los que sean al final, que van a vivir algo espectacular, y los que se quedan en Vallecas, y lo decíamos la semana pasada, lo van a poder disfrutar también, lo van a poder gozar y van a poder salir a las calles de Vallecas, a la avenida de la Albufera, a Payaso Fofó, a los alrededores del estadio y a la Fuente de la Asamblea, cuando el colegiado, un árbitro italiano, pite el final del partido y el Rayo sea campeón de la Conference. Fíjate tú. Es que son tantas cosas que es que uno lo piensa y no terminaría, porque lo piensas y es el mayor desplazamiento franjirrojo de toda la historia. Es decir, ni cuando hemos estado peleando por ascensos a segunda, desde la segunda B en Zamora, en Benidorm, ni cuando nos lo jugamos en aquel partido en Oviedo contra el Compostela, ni en estos partidos de la Conference, que ha sido más Bratislava, donde fueron 2.500 personas, pero que estamos hablando de hasta 4 veces más, un desplazamiento entre semana. Increíble. En un miércoles del mes de mayo. Es una auténtica locura, y como tú dices, tren, coche, autobús, avión, barco, es que hay gente ingeniándolas de miles de maneras distintas para estar allí, para hacer el mayor desplazamiento que ha visto el rayismo, y después pues saldrá en los medios de comunicación, estoy seguro, que los del Crystal Palace nos han pegado una goleada en la grada, porque son 30.000 o 35.000 o los que sean, me dan igual. Sí. Es que me da igual, porque ellos, el esfuerzo y el sacrificio que han tenido que hacer para estar presentes no es ni una décima parte de lo que ha tenido que hacer cada uno de los aficionados del Rayo para tener que buscarse por su cuenta, por su propio por sus propios méritos, con su propio dinero, con su propio tiempo, sin ayuda ninguna por parte de ninguna institución relacionada con el Rayo, un desplazamiento en un miércoles semanal para estar presente junto al Rayo en la final. Así que lo que queda es disfrutarlo, lo que queda es generar esos recuerdos que te decía Íñigo, de la familia, de los amigos, y que esto no se olvide nunca de la memoria. De hecho, creo que ha habido en redes sociales movimientos que incluso hablaban y llamaban a hacerse tatuajes juntos, a hacerse tatuajes grupales, lo cual me parece una iniciativa bastante molona. Oye, lo de llegar en barco a Leipzig, ya me lo contarás, ¿eh? No termino de verlo, pero oye, que si hay alguien que va a llegar en barco también, estupendo.
Bueno, no llegar en barco a Leipzig, pero hacer travesías Valencia, Palma de Mallorca en ferry y luego para arriba, pues sí que he escuchado a más de uno. Sí, hasta he escuchado hasta caravanas, que van a ir con caravanas hasta allí. O sea, es algo tremendo y lógico y que pone los pelos de punta, como me decían a mí, los pelos como escorpions, porque es tremendo el esfuerzo que va a hacer, pues eso, 10, 11.000 rayistas para estar allí presentes. Increíble. Bueno, pues ¿te parece que recordemos a nuestros oyentes que tienen abierto elegir no al mejor jugador del partido con el Villarreal, porque ese ya lo hemos elegido nosotros, ya hemos dicho que es Óscar Trejo. Hay gente que está diciendo Camello, Patesis, me parece bien, también. Perfecto, cada uno adelante. Que puede dar su opinión, pero lo que estamos pidiendo a la gente es que nos digan ¿por qué Óscar Trejo? No en el partido de ayer, que también, oye, que porque se hizo un partidazo, perfecto. ¿Por qué Óscar Trejo? ¿Qué ha significado? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué te parece? ¿Qué puedes decir de un hombre como Óscar Trejo en el momento de su despedida? Es una ventana abierta a que la gente pueda también hablar y expresarse y decir lo que piensa y lo que siente de una figura como Óscar Trejo, ¿no? Tal cual, y no había mejor reconocimiento por parte de la gente de Red Piso hacia Óscar Trejo que darle este MVP Red Piso al futbolista de Santiago del Estero y lo que dices tú, abrir la ventanita, la puertecita a los recuerdos, a la memoria de la gente para que nos cuenten, pues oye, pues yo me encontré a Trejo en un centro comercial y estaba con la familia y me firmó una camiseta, pues perfecto. Me pareció que, como he comentado yo, me parece genial aquel día que se estaba lesionado y jugó y el penalti que tiró con Isi, si me lo hubiera pasado a mí lo hubiera metido, pues perfecto también. Todo eso es lo que queremos que nos cuente la gente y como premio pues está la última camiseta del MVP Red Piso, del Rayo, con la franja bonita, la roja, y no vais a poder vestirla en Leipzig, pero sí que podréis decir de que esa es la camiseta del futuro campeón de la Conference League, lo cual siempre está muy bien. Ole. Bueno, pues Nacho, que nos quedan días muy intensos por delante, que nos quedan días muy bonitos, con muchísimo trabajo, con mucho esfuerzo por nuestra parte, porque los demás pues tienen los medios que tienen y nosotros llegamos hasta donde llegamos y como llegamos, pero vamos a vivirlo como si fuéramos el medio más grande y más profesional del mundo, porque el hito y el momento lo merecen. Sí, además es que no sé cómo muy bien, algún día tendremos que mirar a ver cómo lo hacemos, porque oye, para ser el medio humilde más pequeño estamos en todos los lados, ¿eh? Es que vamos a estar en todos los partidos de la Conference y muy probablemente si vamos a Europa League también vamos a estar. Yo no sé cómo lo hacemos, en el Media Day también vamos a estar, no sé cómo lo hacemos, digno de documental de estos de Netflix que están ahora tan de moda. Y sí, vamos a disfrutarlo, vamos a trabajar a tope, porque yo creo que también merece la pena que esto quede reflejado en la página web, en pasionporelradio.com, en nuestras redes sociales, y que la gente, pues siempre que quiera tener ese recuerdo, qué pasó, qué hubo esa semana, qué sucedió en la final de la Conference de Leipzig, que fue el primer título europeo del Rayo, pues lo puedan tener en la página web, que estuvo cuando el Rayo estaba en Segunda B, que estuvo cuando el Rayo lo pasó muy mal durante mucho tiempo en segunda y que también estuvo pues cuando llegaron las buenas noticias como esta final europea. No vamos a contar nuestro secreto, no vaya a ser que las grandes emisoras se copien y terminen haciendo cosas interesantes como las que hacemos nosotros, Nacho. Vamos a dejarlo ahí. Ha sido un placer como siempre. Buenas noches. Un abrazo para todos. Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas junto a Pasión por el Rayo te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. Viste la franja. Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja.
Pues esta vez la cosa va a ser breve. Porque ya terminó el juvenil, porque ya terminó el filial, porque ya terminó el femenino. Un desastre en la mayoría, salvo con el juvenil, que lo hizo muy bien y terminó tercero. Y porque ya solo nos queda una jornada de liga en primera división. Vamos con los resultados de la penúltima jornada que se disputó este domingo a las 7 de la tarde. Los partidos con cosas en juego. Con estos resultados: Sevilla 0, Real Madrid 1, Oviedo 0, Alavés 1, Osasuna 1, Español 2, Rayo Vallecano 2, Villarreal 0, el Rayo Vallecano de Óscar Trejo 2, Villarreal 0, Real Sociedad 3, Valencia 4, Levante 2, Mallorca 0, Elche 1, Getafe 0, Atlético de Madrid 1, Girona 0, en problemas, muchos problemas, el Girona de Michel, Athletic 1, Celta 1 y Barcelona 3, Betis 1. La clasificación: Barcelona 94, Real Madrid 83, Villarreal 69, empatado con Atlético de Madrid con 69, a continuación el Betis con 57, el Celta con 51 y cierra los puestos europeos de momento, y a falta de una jornada, el Getafe con 48. El Getafe ahora mismo sería equipo de Conference. ¿Por qué? Porque el Rayo es octavo y tiene 47, uno menos. Aparte de la Real Sociedad, que como campeona de la Copa, pues jugará la Europa League. Pues lo dicho, ya lo hemos comentado en el programa de esta noche, el Rayo está a un punto de meterse en la Conference por segundo año consecutivo. Por segunda temporada consecutiva, el equipo de Íñigo Pérez llega a la última jornada con posibilidades de entrar en Europa vía Liga. Y luego está lo del día 27, la final de la Conference y poder entrar en la Europa League si la gana. También se puede quedar sin nada, ¿eh? A ver, que puede pasar de todo, pero ya solo llegar hasta aquí con todas estas opciones, matrícula de honor. Y la jornada 38, con todos los partidos salvo uno, a jugarse el sábado a las 9 de la noche. Son estos: Alavés Rayo Vallecano, Betis Levante, Celta Sevilla, Español Real Sociedad, Getafe Osasuna, Mallorca Oviedo, Real Madrid Athletic, Girona Elche y Valencia Barcelona. Para el domingo a las 9, el Villarreal Atlético de Madrid, porque aunque también hay algo en juego, se lo juegan entre ellos, con lo cual los sacan del bloque total de la jornada y lo pasan al domingo a las 9 de la noche, ese Villarreal Atlético de Madrid, como si fuera una final para ellos. Una final que a nosotros ni nos va ni nos viene, porque estamos en otras cosas, en otras finales de clasificaciones europeas. Pues quedan apenas 8 minutos para alcanzar las 11 de la noche, para llegar a las 2 horas de programa, una vez más hablando del Rayo, una vez más hablando del conjunto de Vallecas y hoy hablando especialmente de don Óscar Trejo. Un programa muy focalizado en el adiós, en la despedida de Óscar Trejo de su casa, de su estadio de Vallecas. Le hemos escuchado en las declaraciones que realizó a Pasión por el Rayo, que las podéis leer también en la web. Hemos escuchado durante unos segundos la bronca a Martín Presa, pasamos de ello. También el mensaje que brindó a toda la afición desde el centro del campo en el estadio de Vallecas cuando finalizó el partido contra el Villarreal. Le hemos escuchado cantando La Vida Pirata y después en zona mixta. Era el protagonista, sin lugar a dudas. Se habló mucho de él. Le vimos llorar, le vimos sonreír, le vimos bailar, le vimos cantar, le vimos manteado por sus compañeros. Óscar Trejo, figura eterna, capitán eterno del Rayo Vallecano, que todavía tiene un par de bailes que brindarnos. Uno en Vitoria y sobre todo uno en Alemania, en Leipzig, con la final de la Conference. Y también hemos contado que el Rayo le ganó al Villarreal, hemos escuchado a Marcelino, hemos escuchado a Íñigo Pérez, hemos disfrutado contando que el Rayo le ganó 2-0 al Villarreal con goles de Camello y de Alemão, el de Alemão con asistencia de Trejo. Desde Vallecas con rigor
Y en mi humilde columna de opinión, pues le he brindado también unas palabras al eterno capitán del Rayo, a Óscar Trejo, un futbolista diferente, un futbolista al que además personalmente le tengo un cariño muy especial, creo que se nota, ¿no? Merecido, porque se lo ha ganado con su día a día y con lo que ha hecho en este Rayo Vallecano desde que llegó y en la segunda etapa cuando volvió, porque él quería estar en el Rayo, él quería estar en Vallecas, él quería disfrutar con el Rayo. Vaya, se ha disfrutado y nos ha hecho disfrutar de lo lindo. Lo hemos analizado absolutamente todo con Nacho Herrero, como siempre, poniendo los puntos sobre las íes. Y para cerrar, los resultados y las clasificaciones de esta primera división que está a punto de finalizar. Por mi parte nada más, ha sido un placer volver a estar con todos vosotros un lunes más aquí en la radio, aquí en Pasión por el Rayo Radio, en Enclave de Franja, en este programa número 34 de la 9ª temporada ya, y que hace el número 358. No estaremos en Leipzig narrando el partido, pero sí disfrutando y contando todo lo que suceda en la final. Y lo vamos a disfrutar como vosotros. El lunes volvemos por aquí, ¿qué os parece? Hasta entonces, cuidaros ahí fuera, muy buenas noches.